Vamos a contestar algunas de las preguntas más tontas que hacen los ateos. Mono Darwin tiene 100 preguntas y bueno, vamos a contestar algunas nada más al azar para ver qué tan tontas pueden ser. Adelante. Bueno, ¿Tu Dios crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantar? no, porque no puede hacer algo que sea ilógico. Si tu Dios es omnipresente, ¿también está en el infierno? A ver, cuando hablamos de omnipresente no lo entiende muy bien. Quiere decir que él está en toda su creación, de la misma manera como Akira Toriyama está en todo la serie de Dragon Ball. No quiere decir que esté dibujado en cada viñeta de Dragon Ball, sino que él está en la obra. Un error clásico. ¿Qué hacía tu Dios antes de crear el... No existe un antes ni un después. Para Dios todo el tiempo que nosotros tenemos es una visión que nosotros tenemos, pero para Dios no existe el tiempo. Todo ocurre de una misma manera, al mismo tiempo. universo? ¿Por qué tu Dios crea personas que sabe que van a ir al infierno? Bueno, si uno quiere crear seres perfectos, quiere crear seres que lo acompañen en el paraíso, y a costa de eso, bueno, tiene que haber seres que vayan al infierno, seres malvados, que vayan a elegir el mal, bueno, pues en busca de un bien mayor se tiene que generar eso. Realmente no podría generar, no, la forma de generar a un ser perfecto requiere de precisamente de esto, de todo lo que observamos. No es que vaya a aparecer un ser perfecto mágicamente, así no trabaja las leyes de Dios. ¿Por qué tu Dios pide que le adoremos? Es el único requisito que pide para estar con Él, ¿vale? Que le adoremos y que nos arrepintamos de nuestro pecado. Realmente no es algo tan difícil, ¿vale? Si te ha creado alguien, si te ha dado vida, si te ha dado todo para ser feliz, ¿por qué no adorarlo? Sería algo irracional, ¿vale? Es como si dijeras, ¿por qué tus padres piden que los respetes? Oye, o sea, te han dado todo. No te puedo decir que te han dado la vida, pero por lo menos han contribuido para darte la vida, y te han dado alimento, te han dado refugio, y lo único que te piden es respeto. Mínimo, si no eres un desgraciado ateo, mínimo lo deberías de hacer, ¿no? ¿Tu Dios se ha arrepentido de algo en la Biblia? Bueno, cuando se habla de arrepentimiento en la Biblia y otras antropomorfizaciones de Dios, en realidad son géneros o son formas de describir lo que sucede, pero la realidad pues es que Dios es perfecto, no se ha arrepentido de nada. ¿Por qué tu Dios requiere de fe? Si crees que la fe es la única... Muy bien, aquí va con la fe, las dos preguntas van muy similares. Habla de la fe. La fe simplemente es la certeza de algo que no, la certeza de algo que no se ve, pero que está basado en evidencia, ¿vale? No es que hay una fe ciega. A menudo el ateo confunde la fe con fe ciega. Los conceptos son totalmente diferentes. Nosotros no creemos que Jesucristo es Dios simplemente por fe, sino porque tenemos buenas razones para creer que Jesucristo es Dios. Tenemos evidencia historiográfica, tenemos testimonios, tenemos pues todo lo que sucedió en los primeros siglos, para saber y estar conscientes de que Dios es verdadero y que Jesucristo es Dios en la tierra. manera de conocer al Dios verdadero? ¿Los creyentes de otras religiones están en la religión correcta por fe? Obviamente no, obviamente que cuando uno observa otras religiones, ves que realmente hay contradicciones y errores en sus religiones que no se pueden explicar. Entonces no hay buenas razones para creer que el Islam es correcto, por ejemplo. No hay buenas razones para creer que el hinduismo es correcto. Pero sí hay buenas razones para creer que el cristianismo es verdadero. Lo puedo desarrollar en otro video. ¿Puede ser probado el monoteísmo? De hecho, la parte aquí cuando dices probado, ¿a qué te refieres? Porque pruebas, normalmente el mono de Darwin se refiere a pruebas empíricas, ¿vale? Si no lo puedes observar, tocar y medir, entonces no existe para el mono Darwin. En ese sentido, Dios no podría ser probado ni tampoco el monoteísmo. Pero no solamente de ahí viene el conocimiento humano. De hecho, muchísimas cosas que no se pueden probar físicamente, ¿vale? Ese es un materialismo
que ya está caduco. Realmente ni siquiera ningún científico cree que eso sea verdadero, porque la propia ciencia no puede probar ser verdadera, puesto que no le puedes aplicar un experimento a la ciencia a ver si existe y es verdadera. Esto realmente es algo irracional. Simplemente por lógica podemos saber que el monoteísmo es correcto. Si tu Dios es el creador de todo, ¿también creó el mal? Bueno, es como la oscuridad, ¿vale? La oscuridad no es algo, simplemente es la ausencia de luz. El frío no es algo que haya sido creado, es la ausencia de calor. El mal es la ausencia de bondad. Eso es algo de pues, nivel básico, pero pues el mono Darwin hace honor a su nombre, es un mono parlante que no razona. Si tu Dios desatará su ira si pecamos y la ira es un pecado capital, ¿Dios sería un pecador? Es lo mismo de la antropomorfización de Dios en los textos bíblicos. No significa que realmente él vaya a desatar su ira, literalmente. Simplemente es un antropomorfismo que nos revela de lo terrible que puede ser la situación de que no nos arrepintamos y no apoyemos a Dios. Simplemente vamos a ir a la destrucción. La destrucción es lo peor que nos puede pasar. Y ser conscientes de eso en nuestro modo espiritual, vaya que es terrible. ¿Por qué vas a la iglesia si crees que Dios está en todas partes? Claro, cuando se refiere a la iglesia se refiere a una congregación. Cuando uno se integra en una congregación, esto es una cuestión teológica, se tiene en cuenta que hay un conjunto de individuos formando un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por tanto, nos acerca a Dios, ¿sí? Hay una común unión entre los hombres y Dios. Por eso es que se acude a la iglesia. Si Dios existe porque lo dice la Biblia, ¿Superman también existe porque lo dice un cómic? Obviamente eso es una falacia del hombre de paja. Nosotros no decimos que Dios existe porque lo dice la Biblia. Decimos que Dios existe porque hay buenas razones para concluir que Dios existe, no solamente porque lo dice la Biblia. Desde Superman sabemos que no hay ninguna buena razón para suponer que existe. De hecho, todo lo contrario, el cómic presupone que es un ser inventado, imaginario, diferente de la Biblia. ¿Por qué Satanás torturaría a los malos si él ama que se comporten mal? Sí, esa es otra malinterpretación de la Biblia. Aquí vamos a empezar a ver toda la ignorancia del mono Darwin respecto a lo que es la religión cristiana. La Biblia no dice que Satanás va a torturar a los malos, no, todo lo contrario. El mismo Satanás va a ser arrojado a la destrucción junto con todos los malos que elijan el mal y que elijan no arrepentirse y que elijan no seguir a Dios, porque pues básicamente eso es lo que le espera a toda la materia. Toda la materia sabemos que va a ser destruida al final. Se va a acabar el universo, un desgarre o una muerte cósmica, muerte térmica, bueno, llámalo como le quieras llamar, es una destrucción de todo lo que existe de materia, así que pues por eso es que Satanás también va a ser arrojado y él no va a torturar a los malos, él mismo va a ser destruido junto con los malos. ¿Cómo hizo Noé para atraer un pingüino hasta Medio Oriente? La parte de la historia de Noé no podemos asegurar que haya ocurrido. Si hubiera ocurrido, de cualquier manera, sería igual de válido preguntar cómo hizo Noé para subir a un león al arca. O sea, todo esto, si ocurrió de manera fiable, bueno, simplemente fue intervención divina. Si no ocurrió, bueno, habría que ver cuál es la explicación detrás de esa historia. Esto ya es una cuestión teológica que podemos discutir en otra ocasión. Si tu Dios lo sabe todo, ¿por qué hay que confesarse? Bueno, esta parte de la confesión es una orden, un mandato que da Jesús. Confiesen sus pecados y a quien se los perdonen les quedan perdonados y a quien se los retengan les son retenidos. Pues es una orden del maestro, no es una cuestión de lógica de, bueno, si Dios lo sabe todo, entonces no necesito confesarme. Simplemente es un ordenamiento como los rituales, como el bautizo. Realmente no hay una razón lógica que diga que nos tenemos que bautizar, simplemente es una orden que da el maestro. Si creemos que Jesús es el maestro, que Jesús es el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso, bueno, pues entonces obedecer sus mandatos es algo, pues que tampoco es algo tan difícil, ¿no? Digo, seguramente tú le confiesas cosas peores a tus amigos y nadie dice nada, ¿no?
¿Cuál era el color de la piel de Adán y Eva? Bueno, la Biblia no dice cuál color era la piel de Adán y Eva. No, no te podría responder eso. Y si eran blancos y la evolución es falsa, ¿de dónde salieron los negros? Bueno, realmente no, la iglesia no dice que la evolución sea falsa. Todo lo contrario. Hasta los más antievolucionistas que conozco aceptan la microevolución, lo cual estaría incluido las variaciones en el tono de piel, lo cual pues, realmente hace bastante absurda la pregunta. Si Adán y Eva eran blancos y la evolución es falsa, ¿de dónde salieron los negros? Si Adán y Eva tuvieron solo dos hijos, Caín y Abel, ¿cómo es que de ellos se reprodujo toda la humanidad si eran hombres? Bueno, fuera de que Adán más bien es un término, es un género literario, el Génesis, donde Adán representa a una comunidad, a un pueblo, a una raza humana, aun si lo tomaras literal. La Biblia literalmente dice, y esto demuestra nuevamente la falta de estudio del mono Darwin, que dicen que leyeron la Biblia, pero en realidad solamente leen blogs ateos en internet con tonterías. Pero la Biblia misma dice que después de Caín y Abel tuvieron otro hijo más y después tuvo muchos hijos y muchas hijas. Entonces, realmente no dice la Biblia que solamente tuvieron dos hijos y ya se murieron. Eso es mentira, eso es una de las tonterías que dicen los ateos sin fundamento, sin leer antes, ¿no? No saben leer. Si Adán tenía que morir después de comerse el fruto, ¿por qué este personaje acabó viviendo 930 años? Claro, muy bien, porque Dios como le está dando en un mensaje alegórico que va a morir y pues ciertamente termina muriendo. No le dijo exactamente cuánto tiempo iba a mantenerse con vida, eso realmente es una conclusión que sacan los ateos de que, bueno, pues se tiene que morir de inmediato. De hecho, toda la Biblia es congruente con esto, que Dios no quiere que sus hijos mueran, que sus creaciones mueran. Dios lo que quiere es buscar una forma de reconciliarlos a pesar de la desobediencia de Adán, de esta primera raza o de ese primer pueblo, o inclusive si fuera una persona, tratar de reconciliar a sus descendientes con él y busca todas las maneras para que esto se dé, sin necesidad de tenerlos que matar inmediatamente. Si tu Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿por qué no somos invisibles? Claro, se tiene que interpretar qué es a su imagen y semejanza. Dios es espíritu, nosotros tenemos una parte espiritual, por eso es que somos a su semejanza. Dios es creador, nosotros también tenemos la capacidad creadora. Podemos crear hoy en día, por ejemplo, estamos muy cerca de crear universos virtuales y inteligencias artificiales. Básicamente esa es nuestra semejanza con Dios. Y físicamente, bueno, sí sería algo interesante. Hay una hipótesis que dice que, bueno, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Pudiera ser que esa es la imagen que Dios ha elegido representar con nosotros y por eso nosotros somos a su imagen. Aunque, bueno, esto tampoco es algo 100% fiable porque la Biblia no lo especifica. ¿En qué parte de la Biblia crió Dios a los dinosaurios? Claro, bueno, sin duda en el Génesis habla de que creó a todas las criaturas de la tierra y de las aguas, así que los dinosaurios estarían incluidos ahí. Realmente no hay ninguna parte cronológica en el Génesis como algunos creacionistas o la mayoría de ateos piensan. En realidad se habla de etapas, de eras, ¿no? El día y la noche del día uno es un lenguaje alegórico para referirse a una época, pueden ser millones de años. Realmente ahí hubo tiempo de sobra para crear a los dinosaurios. Si Dios es infinito y no conoce límites y está en todas partes, ¿cómo es que Jesús está sentado a su derecha si por definición Dios no tiene ni derecha ni izquierda? Claro, este es un lenguaje alegórico nuevamente, ¿no? Está hablando de Apocalipsis, cuando dice que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y en los Evangelios también. Bueno, básicamente es una forma de decir que está a la diestra, decir que es su mano derecha, se refiere a una situación de poder, a una situación de confianza. Es una cuestión alegórica, no es algo literal, no es que físicamente esté ahí una cosa y a la derecha esté Jesús, ¿no? Simplemente es un lenguaje alegórico. Si es obvio que la palabra de Dios es la máxima verdad, ¿por qué tuvieron que imponerla con tanta violencia? Bueno, esta es parte de la leyenda urbana, la leyenda negra, perdón, contra la iglesia, ¿no?
extendida por el protestantismo desde el siglo XVI en adelante y perpetuada por el ateísmo, básicamente el marxismo ateo. Bueno, se ataca a la religión diciendo que ellos eran los culpables de la Inquisición, cuando en realidad los reyes de la tierra ya aplicaban ese tipo de torturas y peores. Lo que hizo la Inquisición realmente fue todo lo contrario, fue dar un juicio justo. Aquellas personas que eran juzgadas en las cortes de aquella época se declaraban herejes para que los juzgaran bajo la Santa Inquisición porque era la que mejor los iba a tratar y con la que más oportunidades tenían de salir libres. Si los juzgaban las cortes tradicionales de esa época, lo más seguro es que no se les hiciera un juicio justo, los torturaran igualmente, los mataran y todo lo que ya sabemos, ¿no? Precisamente la Inquisición eran los juicios más justos y más objetivos que podía haber y de hecho son muy pocos los casos de personas ejecutadas. Al contrario, la mayoría salían libres o se escapaban misteriosamente, que pues, los mismos miembros de la iglesia los dejaban escapar, aunque fueran culpables. ¿Han notado que cuando el pastor predica en la televisión todos se desmayan menos el cámara? Es un buen punto. Esa sí ¿Por te qué la un doy dios por creador buena. de billones de galaxias necesita el 10% de tu sueldo? Claro, estás troleando completamente a ¿Cuántos los dioses tiene el cristianismo? evangélicos. ¿Uno? ¿Tres? Muy bien, la doctrina enseña que es un solo Dios, ¿sí? Son tres personas, pero es un solo Dios. Cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No sabía que eso formaba parte de su propio plan divino? De hecho, sí lo sabía. De hecho, estaba citando el Salmo, precisamente en donde dice, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto está precisamente en la Biblia y Jesús lo está citando precisamente para que sepan que Él ya sabía todo lo que iba a ocurrir, que Él está cumpliendo lo que está escrito en las Escrituras. No lo está diciendo porque esté desesperado realmente, puede que esté desesperado realmente, pero aún con ese suplicio, aún con ese dolor y ese temor, sigue manteniendo la palabra del Señor y sigue obedeciendo su voluntad, recitando y citando exactamente como todo debe de cumplirse en las Escrituras. Jesús ahí lo tachan de que se convirtió en ateo, falso. Jesús está demostrando que él ya sabía lo que iba a pasar y que él estaba ya preparado para eso. Si Jesús no pudo salvarse a sí mismo, ¿cómo crees que será capaz de salvarte a ti? Claro, eso es lo mismo que decían los romanos, ¿se acuerdan? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Este tipo es pariente de ellos, seguramente. Este mono de Darwin es descendiente de los que mataron a Jesús, seguramente, ¿no? Sálvate a ti mismo si eres el Mesías. Esta es una burla, obviamente. Todas las escrituras dicen que Jesús iba a padecer, que el Hijo de Dios iba a padecer para resarcir esa unión entre Dios y los hombres que se ha roto por el pecado nuestro y que se ha restituido por el justo, ¿vale? Como dice el dicho, el justo paga por los del pecador. Bueno, ya me aburrió esta parte, pero pues creo que quedó claro que la mayoría de las preguntas de Mono Darwin son de troleo, son preguntas tontas y el resto son simplemente preguntas que ya están respondidas hace siglos, ¿no? Seguramente Santo Tomás de Aquino ya lo habría dejado en ridículo mucho más que yo. Les agradezco mucho, yo soy Fercho, esto es Destruyendo el Ateísmo, hasta luego.